Bienvenidos sean a este quinto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Hoy tenemos una conferencia muy interesante que va a dictar la maestra Cintia Montero Recoder, quien ella va a hablar de una perspectiva de género. Ya les platicará ella con más detalle cómo estará. Y tenemos el gusto también de que nos vaya a moderar la maestra Gabriela López Pérez. Bienvenidas a ambas. Y antes de iniciar con la conferencia, vamos a hacer un breve recorrido de la experiencia de nuestra ponente. La Red Doctoral para la Educación Mexicana presenta en su quinto ciclo de conferencias a la maestra Cintia Montero Recorder el día 20 de mayo de 2026 a las 20:30 horas, con la conferencia Educar para la Transformación Social, la perspectiva de género como necesidad pedagógica. Cintia Montero Recorder es profesora de Historia en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, donde se desempeña como docente tutor investigador desde 2006. Ha desarrollado su labor académica en los planteles Lázaro Cárdenas del Río y Melchor Ocampo, acumulando cerca de 2 décadas de experiencia en educación media superior, formación tutorial y acompañamiento estudiantil. Es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Historia de México por el Colegio de México. Actualmente es doctorante en Educación por la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con educación, subjetividad estudiantil, perspectiva de género y transformación pedagógica. Su trabajo docente se ha caracterizado por la construcción de ambientes inclusivos, el impulso del pensamiento crítico y el diseño de estrategias pedagógicas orientadas a resignificar el aprendizaje histórico desde una perspectiva humanista y social. Ha participado además de manera constante en diferentes seminarios, cursos y espacios de actualización académica enfocados en educación, género y derechos humanos, con el propósito de fortalecer su práctica docente y continuar preparándose profesionalmente. Pues sin más, dejo en el uso de la palabra a nuestra gran moderadora, la maestra Gabriela López. Estas son sus cámaras y micrófono. Adelante las dos, bienvenidas, y esto es su espacio. Muchas gracias, doctora Covadonga. Muy buenas noches a todas y todos y todes quienes nos acompañan. Es un gusto presentar el tema La perspectiva de género como una necesidad pedagógica para la transformación social. Es un honor y privilegio acompañar a la maestra Cintia Montero Recorder, a quien tengo el gusto de conocer tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, Ya pedí que como una nos valiosa pongan la colega. liga. ¿Ya? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, antes de iniciar, agradezco profundamente a la Red Doctoral para la Educación Mexicana por este espacio de diálogo, reflexión y encuentro. También agradezco, ¿no?, la disposición de cada uno de ustedes por compartir este tema fundamental para la educación actual. Hablar de perspectiva de género no implica únicamente pensar en la igualdad, sino en la construcción de ambientes de aprendizaje centrados en la dignidad humana, el respeto, la inclusión y el reconocimiento de nuestras diferencias, que eso es algo muy importante. Confío que en este intercambio se nos permita fortalecer nuestra práctica docente y seguir construyendo desde el aula, pues espacios más seguros, empáticos y humanamente significativos para nuestro estudiantado. Y bien, pues comienzo entonces, Gaby. Adelante, maestra. Adelante. Bueno, voy a compartir pantalla
Así que permítame un momentito, por favor. Ok, a ver. Ya está, ¿verdad? Ah, bueno, Sí, permítame doctora. tantito. Presentación. Bueno, mientras la maestra Cintia ahorita nos presenta, me gustaría compartir con ustedes un poco también el parte de involucrarme con la maestra Cintia, recordar algo que hizo, que dijo nuestra activista y premio Nobel Malala Yousafzai, que hubo un tiempo en que las activistas sociales de todo el mundo pidieron a los hombres que lucharan por nuestros derechos y poco se logró. Es por ello que esta noche creo que nosotros estamos aquí como mujeres para poder hablar por estos derechos, ya que la educación es una herramienta muy poderosa para romper las cadenas y que el género jamás debería dictar los sueños de los seres humanos. Pues bienvenidos a la perspectiva de género como una necesidad pedagógica para la transformación social. Quedémonos con la maestra Cintia, es un gusto y creo que merece un fuerte aplauso. Muchas gracias. Adelante, maestra, por favor. Sí. Y bueno, ya lo había comentado en el chat, pero también para mí es un gusto compartir este espacio contigo. Tiene, pues bueno, en las certificaciones te empecé a conocer y realmente me da ese sentir de solidaridad contigo, ¿no? Considero que eres una mujer muy sorora y eso me da mucho gusto. Bien, pues voy a comenzar. Ya mencionó la maestra Gaby cuál es el título de esta charla. Y bien, esto es parte del ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación en México. Entonces voy a comenzar. Antes de comenzar, quiero decirles cuál es el contenido de esta charla. Y bien, esta charla está dividido pues en 4 temas. El último, por decirlo, se divide en 2 y bueno, viene el cierre. Rápido les explicaré en qué consiste, sobre todo si son de estas personas como yo que de repente ven las películas de suspenso, quieren saber, a ver, ¿qué más? ¿No? Así que voy a comenzar con una serie de gráficas, de datos, cuya intención es sensibilizarnos que no solamente son números, sino estamos hablando de personas, ¿no? Que representan esos números. Posteriormente, quiero también, pues, comenzar con cuál es el origen, el sentido y la importancia de la perspectiva de género para empezar a ir comprendiendo sobre todo, pues, quienes de alguna manera todavía no están involucrados en este tema, ¿sí? Entonces, no quise pasarlo por obvio. Siempre les digo a mis estudiantas y estudiantes, ni en el noviazgo de nada por obvio, siempre se preguntan las cosas. Y de ahí quiero pasarme a un tema que no creo que sea tan cansado, pero tiene que ver con la normatividad jurídica, ¿no? Donde está presente esta perspectiva de género, ¿no? Y que de alguna manera podríamos llamar ya como parte de una obligación, nosotros como docentes para trabajar pues esta herramienta. Y la parte no final, pero sí la cuestión de los retos, donde posiblemente la intención no es herir susceptibilidades, pero sí darnos cuenta de esos retos que están relacionados con nuestra manera de pensar, de sentir, de aprender, ¿no? Y además también con una mala imagen que se ha construido con cuestión del feminismo, ¿no? Para, pues, dar cierre a esta charla. Así que voy a comenzar, ¿no? Con la introducción a la que le puse romperlo, la normalidad, el dato de impacto. Y quiero que ustedes observen esta gráfica, que después se las voy a poner, ¿sí? Y lo que quiero que vean es sobre todo estas 3 barras. Quiero señalarles que estas 3 barras son datos que retomé del Instituto Nacional de Estadísticas y de Geografía, el INEGI, pero realmente agarré los instrumentos
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es la ENDIRE, la ENSU, ¿sí? Que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, y el modo sobre ciberacoso, que es MOSIVA. Lo que me interesa tomar de esta gráfica es que que podamos observar la dimensión del impacto estructural de violencia de género en la vida cotidiana de las mujeres y cómo va a incidir en los espacios educativos. Estas estadísticas, lo que me interesa es evidenciar la inseguridad, el acoso y la violencia digital por parte de las condiciones sociales que atravesamos para poderlas relacionar con lo que es la escuela. Así que voy a comenzar con esta idea que se ha repetido muchas veces: si la escuela es un espacio seguro para nuestro estudiantado, ¿sí? Así que voy a dividir esta gráfica y me voy a ir al tono azul, que si ustedes observan, es la de inseguridad ciudadana, que es del ENSU en el 2026. Quiero que vean realmente que cuando hablamos del 67.2% de mujeres que se sienten inseguras, estamos hablando realmente pues de un número elevado, y eso tiene que ver con una situación realmente preocupante, ¿sí? Por eso es necesario eh, pues ver cómo esta inseguridad está relacionada con el aula. Así que cuando un estudiante, ¿no? Después de una trayectoria a la escuela, ha sufrido toda una situación de acoso o de violencia, imagínense cómo va a llegar a la escuela. ¿Cuál es, entonces, pues, las circunstancias en las que se encuentra para aprender? Eso es lo que me interesa que ustedes observen, ¿sí? Así que, ¿qué sienten esas mujeres víctimas de inseguridad? Y aquí podemos ver que hay un 34.5% de mujeres que sienten miedo. Y el miedo, aunque es un miedo invisible, termina por paralizando y termina por provocar una situación de no aprendizaje. Y eso es lo que necesitamos, pues, observar, ¿no? En esta gráfica. Igual voy a retomar la siguiente barra que estaba en la gráfica primera que les enseñé, y nos va a hablar de un 22%. Un 22% de mujeres que reportan ciberacoso. Y a esta gráfica yo le coloqué el aula extendida. ¿Por qué el aula extendida? Porque esta situación de ciberacoso no tiene paredes, ¿sí? Significa que la violencia persigue a nuestras estudiantas de su casa a la escuela y de la escuela a la casa. Así que no podemos seguir pensando que en redes no pasa nada o que es un pleito de niñas, ¿no? Tenemos que pensar que ese 22.2% están siendo acosadas digitalmente, y que un dispositivo que podríamos ocupar para que aprendan, pues realmente se va a convertir en una fuente de estrés. Y bien, vamos con la última barra que tenía el color naranja, igual aquí la pongo, y aquí es algo que sí quiero que pongamos mucha atención, ¿no? Porque vamos a ver esa desigualdad que existe en la cuestión de violencia. Así que en esta barra nos está diciendo que el 29% de mujeres son víctimas de ciberacoso, comparado con el 13.9% de los hombres que también reciben este ciberacoso. Así que, pues bueno, no es un bullying neutral, ¿no? Maestras y maestros, sí tenemos que ser muy conscientes de esta situación. Así que no es solamente burlarse como cuando éramos niñas o niños, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían, cuando empecé a usar lentes,
cuatro ojos y, ¿era qué? Cuatro ojos, ocho pilas, algo así, a quien le tocó esa época. Entonces, claro que a mí me impactaba y al principio cuando me dijeron vas a usar lentes, yo estaba feliz porque iba a usar lentes, pero cuando empecé a escuchar la primera semana esta cuestión de esa burla, pues me sentía incómoda, que después fue pasando, se fueron acostumbrando. Pero bien, a lo que quiero regresar es que en este ciberacoso, lo que tenemos que ver es que el cuerpo y la sexualidad se está utilizando para humillar a niñas y adolescentes. Así que aquí podemos ver que es una prueba de que el poder en la escuela está siendo desequilibrado. Bien, después de estas gráficas que acabo de poner, voy a hacer una pregunta. Sí, y bien, si alguien quiere contestarla en los dispositivos, ya después revisaré o si alguien quiere comentarlo, también bienvenido. Así que cuando el ciberacoso ocurre un domingo por la tarde fuera del horario escolar, la pregunta aquí es, ¿realmente se queda fuera de la escuela? O más bien, ¿cómo afecta la realidad de nuestra aula el lunes por la mañana? ¿No? Y también la siguiente pregunta es, si un estudiante no puede concentrarse en nuestras aulas o en nuestra clase debido a esta violencia digital o a la violencia que pueda recibir en el trayecto a su casa, perdón, a la escuela o la que pueda vivir en la casa, ¿sí? ¿Creen que nuestro trabajo está exento, ¿no?, de esta situación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estas circunstancias? Así que la realidad que estamos viviendo es, sí, queremos una escuela segura donde se aprende, donde se respete y donde se cuide, pero ¿cuál es la realidad? Estamos construyendo una escuela insegura donde se Y por eso teme, donde no me se traes de un lado aprende, a otro y me cuesta. donde se tiene uno que Estamos en la conferencia. esconder o Gracias, ya lo vi. Es que no se llama seguir pues antología, se llama trabajando, ¿no?, en cuestiones que pues que están fuera a veces de la realidad que podemos percibir. Bien, así que voy a continuar. Y quiero leer algo que dice, el miedo, la violencia simbólica, el acoso y las agresiones digitales no permanecen fuera de nuestra aula. Ingresan diariamente a ella mediante las vivencias personales de los estudiantes, moldeando silenciosamente su manera de habitar el espacio escolar, relacionarse con los demás y participar en los procesos de aprendizaje. Bien, así que vuelvo a retomar la gráfica con la que inicié, ya después de haber analizado pues estas tres barras o de haberlas presentado. Algo que sí quiero mencionarles que es muy importante, que cuando hablamos de estos números, de estas cifras, tenemos que pensar realmente que lo que representan son mujeres, niñas, adolescentes y que ellas pueden ser primas, sobrinas, amigas, vecinas y estudiantas. O sea, los números nos dan un panorama, pero realmente esos números nos están hablando de seres humanos. Y en este caso, estamos hablando principalmente de mujeres, ¿no? En este sentido. Y bien, no solamente están representando esta cuestión, sino también están representando el resultado de una educación que durante décadas ha normalizado el control, la sumisión y la desigualdad. Eso también es algo que tenemos que tener muy presente. Em, pero, ¿cómo va a afectar este entorno escolar o cómo van a afectar esta violencia escolar a nuestro entorno escolar? Pues bien, esta información nos dice que 3.3 millones de menores sufren acoso. Eso significa que una de cada tres estudiantes a nivel nacional está viviendo una situación de violencia.
¿sí? Y eso nos lleva también a otro dato, que el 34.5 de las víctimas, que ya lo había mencionado, sienten miedo. Por lo tanto, ese miedo se va a reflejar constantemente en lo que conocemos como el currículum oculto. Y ese currículum lo que va a hacer es frenar el aprendizaje. Por lo tanto, comprender que la educación no se limita a los contenidos oficiales o a los programas académicos debe de llevarnos, ¿no?, a que estas experiencias emocionales, las relaciones de poder y las dinámicas sociales que viven cotidianamente dentro y fuera de la escuela nuestras estudiantes deben de ser atendidos. ¿Y quién los va a atender? Pues quienes estamos dentro de estos espacios escolares, ¿sí? Por lo tanto, cuando un estudiante enfrenta estas situaciones de violencia, de inseguridad, ¿no? De sentir que está vigilada constantemente durante el entorno escolar o de la trayectoria a la escuela o de los espacios digitales, toda su energía emocional y cognitiva se va a orientar realmente pues a todo ese temor que tiene. Por lo tanto, pues la creatividad, la idea de concentrarse, de aprender, va a ir siendo nula y se va a ir desapareciendo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo y la mente, ¿sí?, en este estado constante de alerta, va a dificultar estos procesos fundamentales para el aprendizaje, como ya lo mencioné, la concentración, la memoria, la participación o la capacidad de expresarse con libertad. Nosotros que hablamos de ciudadanos con pensamiento crítico, no podríamos realmente llevar a cabo esto porque estamos trabajando con personas que viven una situación de mucha inseguridad, de problemas emocionales. Así que desde esa idea que tenemos de apático, de retraimiento o de bajo rendimiento escolar, ¿sí?, tendríamos que checar cuál es el origen de esta situación. Así que en este panorama actual que estoy señalando, tenemos que tomar en cuenta que hay violencia, que hay miedo, que hay acoso, que hay exclusión y que siempre va a impactar en el aprendizaje y en el bienestar. Así que tenemos que replantearnos la manera en cómo tradicionalmente hemos interpretado estos fenómenos de bajo rendimiento. Lo que tenemos que ver realmente es si esa falta de interés o esos problemas académicos vienen de un contexto de violencia o de este desgaste emocional que impacta directamente en nuestras experiencias educativas. Así que ante esto, pues lo que tenemos que hacer es, ¿qué escuela vamos a construir? Y para esto, pues voy a retomar el plan de estudios del 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria, que muchas y muchos de ustedes conocen, el cual plantea que la escuela debe constituirse como un espacio de formación integral centrado en la dignidad humana, la inclusión, la igualdad sustantiva y la construcción de una cultura de paz. Así que este plan, ¿sí?, reconoce que la educación no puede limitarse solamente a transmitir contenidos académicos, sino que debe contribuir al bienestar emocional y social de las estudiantas y también de los estudiantes. Y por lo tanto debe de promover relaciones basadas en el respeto, en la empatía y en la no violencia. Por lo tanto, se debe de establecer esta perspectiva de género como un eje articulador fundamental para visibilizar las desigualdades históricas y construir ambientes escolares libres
libres de discriminación, violencia y exclusión. Por lo tanto, también voy a retomar lo que dice la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que señala también, ¿no? Que debemos de fortalecer el sentido de comunidad, el cuidado colectivo y la construcción de estos espacios educativos más inclusivos y emocionalmente que sean habitables. Por lo tanto, va a implicar enseñar no solo con transmitir conocimientos, sino con garantizar condiciones mínimas de seguridad, reconocimiento y dignidad para el estudiantado. Así que en estos contextos donde atraviesa la violencia, educar también significa proteger, escuchar y reconstruir vínculos de confianza dentro de la escuela. Por eso es muy importante, ¿sí? Esta perspectiva de género es fundamental para resignificar la función social de la educación en este presente. Así que no se trata de corregir esas desigualdades históricas, sino de construir estos espacios donde las y los estudiantes puedan aprender sin miedo, participar libremente y proyectar un futuro posible. Así que estos ambientes, pues los tenemos que transformar al visibilizar estas desigualdades, al cuestionar estas relaciones de poder, al reconocer lo que consideramos que es normal, ¿no? Y por eso es importante generar esta escuela donde se dé esta transformación social, de la que tanto pues hemos hablado en varios de estos seminarios dentro de la red, en las clases del doctorado. Así que creo que estamos en el camino de esa, bueno, estamos en busca de ese camino a la transformación y la perspectiva de género es una herramienta necesaria para poder lograr este objetivo. Voy a pasar con el segundo apartado, que es la perspectiva de género, el origen, el sentido y la importancia en la educación. Así que después de haber pues analizado estas cifras relacionadas con la violencia, el miedo y la inseguridad que atraviesan pues estas experiencias educativas, es necesario comprender qué es la perspectiva de género y por qué se ha convertido en un elemento fundamental dentro de estas políticas educativas. Bien, ¿qué es la perspectiva de género? Pues es una herramienta de análisis crítica que permite identificar estas desigualdades históricas que ya les había mencionado hace un momento, estas desigualdades que están relacionadas con cuestiones sociales y culturales y están construidas alrededor de estas diferencias sexuales, así como las relaciones de poder que se van a derivar de ellas. La perspectiva de género va a surgir dentro de los estudios feministas y dentro de las ciencias sociales desarrolladas principalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Y estos estudios empezaron a cuestionar estas diferencias entre hombres y mujeres y que no estaban relacionadas con cuestiones naturales o biológicas, sino que lo que trataron de demostrar, ¿sí? Principalmente es que gran parte de estos roles, estos comportamientos y estas expectativas que se nos han construido a partir de nuestros sexos son aprendidas históricamente, es decir, son culturales. Y bueno, la cultura se aprende, se crea y se transforma, ¿no? Y eso es muy importante. Así que voy a retomar algunas autoras que hablaron, bueno, que estudiaron sobre estas cuestiones y voy a comenzar con Simone de Beauvoir. Y bien, Simone de Beauvoir planteó que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, evidenciando que las identidades y funciones atribuidas socialmente a hombres y mujeres son resultado de estos procesos culturales y educativos. Otra autora es John Scott, ¿sí? Que definió al género como una categoría útil
para comprender las relaciones de poder presentes en la sociedad y en las instituciones, entre ellas, pues el ámbito que nos corresponde, que es la escuela, permitiendo analizar cómo estas desigualdades también se reproducen dentro de estos espacios educativos. Así que dentro de esta perspectiva de género, no debe de entenderse únicamente como esas diferencias biológicas, sino cómo se ha construido socialmente y cómo se han organizado normas y expectativas de cómo supuestamente tenemos que comportarnos. Otra autora, que posiblemente la conozcan más, es Marta Lamas, quien explica que el género constituye un conjunto de ideas y prácticas culturales que asignan roles diferenciados a hombres y mujeres, generando formas de desigualdad muchas veces naturalizadas. Y sí, a veces ya ni siquiera nos cuestionamos. Eh, En este sentido, también Judith Butler señala que estas identidades se construyen y se reproducen constantemente mediante prácticas sociales y discursos culturales que establecen cómo debe de comportarse cada persona según su sexo. Y aquí, pues bueno, los medios de comunicación, diversas instituciones, la religión, pues se han encargado sobre todo de seguir manteniendo estos roles y estas ideas de cómo debemos de actuar o cómo debemos de comportarnos. Y bien, la finalidad entonces de esta perspectiva de género, y bien, aquí sí quiero como seguir enfatizando mucho en esta finalidad. Piensen que es como una canción y que es el coro que de repente voy a estar diciendo sobre por qué es importante la finalidad, porque creo que sí tenemos que ir comprendiendo, ¿no? Esa importancia y esa función que tiene, sobre todo en esta cuestión de transformación social. Así que repito que esta finalidad de género es lo que busca va a ser visibilizar esas desigualdades para poderlas transformar. Y no estamos hablando de estas cuestiones de superioridad entre hombres y mujeres, ¿sí? Sino de construir relaciones más justas, equitativas y poder erradicar la discriminación. Y aquí sí es muy importante, yo creo que parar todos estos juegos de ¿quién es mejor, las mujeres o los hombres? ¿No? O arriba las mujeres o arriba los hombres. Entonces, de alguna manera seguimos fomentando estas ideas de desigualdad. Entonces, como la tenemos tan naturalizada y tan sistematizada, a veces no nos percatamos de lo que se puede provocar, ¿no? Y bien, aquí tenemos a Marcela Lagarde, que dentro de este contexto latinoamericano, ella nos permite reconocer pues estas condiciones históricas de desigualdad y de violencia y cómo han afectado a las mujeres. Pero aquí lo interesante también es que después, si hay otra oportunidad, podemos trabajar como estas herramientas que propone la perspectiva de género para poder cuestionar estas estructuras sociales, ¿no? Que están reproduciendo, pues, esto que acabo de mencionar. Así que desde el ámbito educativo, esto implica reconocer que la escuela no es un espacio ajeno a esas dinámicas, sino son lugares también donde se están reproduciendo estereotipos, exclusiones y relaciones de desigualdad de poder. Bien, por lo tanto, igual, pues esta herramienta, ¿sí? Nos tiene que llevar a este contexto actual donde la intención, ya lo señalé, es comprender cómo se han construido esas condiciones sociales y culturales y cómo están impactando en nuestro estudiantado, sobre todo para trabajar con su bienestar emocional y con sus posibilidades reales de aprendizaje. Eh, Estos datos que vimos anteriormente y que nos hablan de miedo, acoso, de inseguridad, son factores
bueno, más bien, no son factores externos a este proceso educativo, sino son elementos que condicionan la autoestima y el desarrollo académico del estudiantado. Así que educar con perspectiva de género significa construir estos espacios seguros, incluyentes y humanamente habitables, con la intención de que todos aprendamos y desarrollemos condiciones de dignidad y respeto. Y bien, voy a retomar a una autora, que es Bell Hooks, quien plantea que la educación debe de convertirse en un espacio de transformación, de diálogo y liberación, donde las y los estudiantes puedan construir este pensamiento crítico y desarrollar su voz en condiciones de reconocimiento y respeto. Al mismo tiempo, voy a retomar a Paulo Freire, que sostiene que no se puede existir en una educación, que no se puede sostener una educación humanizadora en contextos marcados por la opresión, el miedo o lo que podríamos considerar esos silencios, ¿sí? Que pueden provocar ansiedad. Así que dentro de esta pedagogía crítica, el aprendizaje requiere de condiciones de participación, seguridad y dignidad para que las y los estudiantes puedan asumirse como sujetos activos de su propia formación. Y bien, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Donde lo que se busca es construir estos espacios donde todos participen y no quede nadie excluido por estas situaciones que ya había mencionado, ¿no? Estas situaciones que generan la violencia. Y bien, retomando estas palabras de Paulo Freire y de Bell Hooks sobre esta educación que libera y humaniza, les voy a hacer una pregunta incómoda, pero que es necesaria. Y bien, igual si ustedes la quieren contestar, ya después iremos leyendo. Y es, si el miedo y el silencio que analizamos en las gráficas congela la mente de nuestros estudiantes, nuestro silencio como docentes ante los chistes sexistas, el acoso digital o los estereotipos en el pasillo, ¿nos convierten en educadores o en cómplices de esas barreras de aprendizaje? Y bien, esta es una pregunta para reflexionar, ¿sí? Y posiblemente ahorita no la podamos contestar, pero sí creo que sería importante guardarla en nuestra memoria y reflexionar sobre ella. Así que si la escuela no es un espacio neutral, cada vez que decimos no meternos en esos temas para evitar problemas, estamos más bien decidiendo que el aula se quede en estas manos de los opresores, como lo dice Freire. Y ante esto me acordé algo que me gustó mucho en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, ¿no? Cuando menciona de qué lado te pones y dice eres neutral, pues si eres neutral siempre vas a estar del lado del opresor, ¿sí? Y esto es importante, pues también tomarlo en consideración. Y bien, sí necesito también que tomemos algunos conceptos, retomemos algunos conceptos un poco para ir comprendiendo esta situación. Y les voy a hacer una pregunta directa, ¿sí? Y aquí, Gaby, si me ayudas, las personas que están aquí. Así que quiero preguntarles, desde esta perspectiva estrictamente biológica y médica, ¿cuántos sexos existen en la especie humana? ¿Tenemos algunas respuestas? Doctora, no han respondido directamente a esta pregunta, pero quisiera, antes de avanzar para las preguntas que he ido haciendo, Ujú. creo que la primera tenía que ver con qué hacemos directamente y las responsabilidades.
La maestra Ivette Olmedo responde, nadie está exento, cada quien es responsable de la parte que nos toca. También la maestra Gloria Canedo, a una de las preguntas que también hizo previamente, responde, es importante hablar de la construcción de la masculinidad y de cómo la escuela como institución social ha construido y ha permitido generar normalizar la desigualdad. Ay, sí. Ahorita también la maestra Rosalinda Herrera responde, cuando guardamos silencio o asentamos que otros se burlen, humillen o se mofen de alguien, de alguna manera nos volvemos cómplices de este daño. La neutralidad no existe, es una forma de expresión, es una postura política, no hacer algo con respecto a la desigualdad legítima. También responden, evitemos reírnos de los chistes sexistas y enseñarles a los otros a respetar. Bien, muchas gracias. Y Eh, bueno, sí, 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 sí. Dime, Gaby. Bueno, respondiendo yo un poco a la pregunta, genéticamente se conocen dos sexos, masculino y femenino, biológicamente. ¿Ok? Y creo que eso ha sido con lo que se ha ido trabajando. Ahorita si Ajá. responde alguien más, lo voy anotando. Ok, y sí, tradicionalmente nos han enseñado que existe un modelo binario, macho-hembra, pero la ciencia y la medicina nos reconoce que hay tres sexos, ¿sí? Porque no estamos contemplando la intersexualidad. Yo armé un taller sobre sexo y género en mi escuela y algo que les impactó, o sea, fueron 17 sesiones y algo que les impactó y que se llevaron al final es que hubiese un tercer sexo, o sea, no lo podían concebir, ¿no? Así, y cuando fuimos explicando qué era la intersexualidad y vieron videos de pues personas que tenían este sexo, quienes exigían los derechos de que a los 18 años les permitieran decidir si querían ser hombres o bueno, machos o hembras, pues se impactaron más, ¿no? O sea, esta idea de ocultar que existe un tercer sexo. Y bien, dentro de las preguntas que hicieron, sí, yo tengo la intención de seguir trabajando estos temas. De hecho, esto es parte de una pequeña investigación que estoy haciendo y que a futuro me gustaría convertirlo en un curso. Por lo tanto, pues también sigo invitándome para otro momento para seguir continuando con estos temas. Y bien, entonces, regresando, pues sí, tenemos tres sexos, el ser macho, hembra y la intersexualidad. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿cuántos géneros conocen? Bueno, aquí nos están contestando la maestra Gloria Canedo. Hace una observación importante, creo que coincide con usted. Los sexos son dos, hembra y macho, pero hay uno binario, hombre y mujer, es construcción social del género. También la misma maestra Gloria nos hace la precisión, también hay un transgénero. Es importante se informe a la población sobre esto. Y aquí vienen, pues, estas cuestiones. Bueno, de hecho, la intersexualidad sí está contemplado ya también como un sexo. Les voy a pasar unos artículos, ¿sí? Donde, unos artículos médicos donde ya lo están considerando. Y bien, respecto a la siguiente pregunta, ¿cuántos sexos conocemos? Perdón, ¿cuántos géneros conocemos? Pues aquí la respuesta se va a multiplicar, ¿no? Porque a diferencia del sexo biológico, el género no nace en las células, se aprende, se construye, se transforma según la época y la cultura, ¿sí? Y aquí la cuestión no binaria pues está también dentro de la cuestión de el género. En una ocasión tuvimos una charla con una mujer transexual y ella está dentro de una organización y algo que nos platicaba es que a lo largo de nuestra vida, a veces decía, a veces les cuesta trabajo reconocerlo,
pero posiblemente dentro de esta heterosexualidad, en algún momento, y no hablaba de una cuestión de relaciones sexuales, pero a las mujeres les llegaron a gustar otras mujeres, ¿no? En ese gusto, o los hombres. Y entonces decía que por eso se puede aprender, se puede transformar y que a lo mejor existe, ¿no? En nuestros momentos de nuestra vida, pues esos cambios que podemos tener. Así que, bueno, en este sentido, sí hay una diferencia entre sexo y género, y ya lo vimos con las escritoras anteriores, ¿no? Cuando se habla de que el género se construye, se aprende, y sí, depende también de ese contexto. Otro concepto también muy importante, tiene que ver con el género, esta imagen, es distinguir lo que es igualdad y equidad de género. Cuando hablamos de igualdad de género, implica que todas las personas tengan las mismas oportunidades, derechos y posibilidades de participación, independientemente de su sexo o de su identidad. Pero en cambio, cuando hablamos de equidad de género, se debe de reconocer que las personas viven en condiciones distintas. Por eso, esta imagen donde pues se ve a la hembra, ¿no? Más abajo en el peldaño que el hombre. Entonces, al reconocer estas condiciones distintas y que en ciertos casos se va a requerir mayor apoyo, para poder alcanzar esa igualdad real de la que les comenté con la igualdad de género. Entonces, sí hay una diferencia entre igualdad y equidad de género. Bien, otro concepto también que es muy importante es entender qué es la violencia de género, entendida como cualquier acción o práctica basada en relaciones de desigualdad de poder que causen daño físico, psicológico o sexual, económico o simbólico. Así que esta violencia puede manifestarse de manera explícita, pero también mediante formas sutiles y normalizadas. Y creo que a lo mejor nos hemos percatado pues en las relaciones de pareja de nuestras y nuestros estudiantes cuando se da esta exclusión, este acoso, estas burlas, ¿no? Estos jueguitos de pegarse o de señalarles, no te juntes con tal persona. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere con estas formas sutiles, ¿no? Y que en muchas ocasiones nuestras estudiantes lo ven como algo normal, ¿no? Y cuando les preguntas o les cuestionas que si les agrada ser tratadas así, en ocasiones han respondido, pues así tratan a mi mamá. Entonces es una cuestión aprendida, ¿no? Es lo que han observado y creen que así son las relaciones. Y bien, otro concepto también muy importante que voy a retomar es el estereotipo de género, ¿no? Que va a ser, que es estas ideas preconcebidas sobre cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres y que van a influir profundamente en la educación, ya que condicionan expectativas, capacidades y oportunidades dentro del aula. Y bien, aquí la imagen que yo les puse es, pues, cómo evitar estos estereotipos en la escuela. Y estas son algunas de las ideas, como fomentar juegos y juguetes neutros, donde puedan compartir, incluir la igualdad de mujeres y de hombres en el proyecto educativo, ¿sí? No dejar a ciertos grupos para tales actividades y a los otros con otras a partir de su sexo, ¿no? O también colaborar en familia y formarles, más bien, evitar estos comportamientos sexistas, realizar periódicos donde se pueda hablar sobre estos temas o también materiales educativos y proyectos educativos no sexistas. Así que
bueno, y la última que es muy importante, tratar a todas y todos por igual, ¿no? Eso creo que debe de ser primordial. Bien, entonces vuelvo a retomar y a señalar y a subrayar que la perspectiva de género también está relacionada con esta cultura de paz y con los derechos humanos, donde el respeto, la empatía y el reconocimiento de la diversidad se va a convertir en un principio esencial de la convivencia escolar. Así que incorporar esta perspectiva de género en la educación no solamente va a responder a demandas políticas, ¿no? Sino es ya una necesidad pedagógica y social. Así que en este contexto que ya hemos estado viendo que está marcado por violencia y desigualdad, la escuela tiene un gran desafío, el desafío de convertirse en un lugar donde no solamente el estudiantado adquiera conocimientos, sino también aprenda cómo relacionarse con los otros, con las otras, de manera justa, segura y algo muy importante, humana. De hecho, algo que hemos estado trabajando, pues mis estudiantes, mis estudiantas, yo es esta cuestión de la deshumanización, ¿no? Y es la intención de sensibilizarnos de cómo están cambiando las cosas para, pues, volver a entender qué significa ser humanos. Bien, vamos con el tercer tema que habla sobre la perspectiva de género como compromiso jurídico y educativo. Así que, pues bueno, ya hablamos de este origen, de este sentido y de esta importancia pedagógica de la perspectiva de género. Y bueno, tenemos que reconocer, ¿sí?, que es importante incorporarla en la educación y que esto no depende de una voluntad individual, ¿no? Tampoco es una cuestión opcional de que si quiero o no quiero, sino ya es parte de un compromiso jurídico, ético y educativo, que el Estado mexicano también a nivel nacional, perdón, internacional y nacional, pues está involucrado garantizando el derecho a las niñas y a los niños y adolescentes a esta educación libre de violencia, discriminación y desigualdad. Así que Maestra Cintia, Ajá, perdón, antes de continuar, creo que es importante, antes de con el tema, para ir ujú, cerrando el primer punto, ajá, hay dos comentarios importantes que me sí, gustaría claro. compartirlos sobre las preguntas que hizo al principio. La maestra Gloria Canedo responde, la neutralidad no existe, es una forma de expresión, es una Sí, postura política no hacer algo. Con respecto a la desigualdad, es legitimar. Y creo que es mucho lo que ujú, usted comentaba al cierre del primer punto. ujú, Nancy Johanna Durán Monroy. El verdadero educador educará comprometido con la transformación social. No puede fragmentar su práctica, la ética del ciudadano y los valores. Los valores se viven de la misma manera dentro del aula que afuera. Y la maestra Tere, ya creo que es el preámbulo ujú, para poder, ella se adelanta un poco y la maestra María Teresa habla, se reconocen en la parte legal hombre y mujer y no binario. Entonces también ya empezamos a hablar un poco de la parte legal. Gracias, maestra. ok. Bien, entonces es importante, como ya señalé, hablar de este marco jurídico, ¿sí? Por lo tanto, no es una moda pedagógica, no es una postura pedagógica aislada o un añadido al currículum escolar, ¿no? Ya es un mandato constitucional y convencional, pues que obliga a las instituciones educativas a construir estos espacios seguros. Por eso voy con el marco, ¿sí?, que está a nivel internacional.
México ha suscrito diversos tratados y convenciones que establecen la obligación de incorporar la igualdad de género dentro de los sistemas educativos. Entre ellos destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmado en 1979, considerada como uno de los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos de las mujeres. En su artículo 10, esta convención señala la necesidad de eliminar estereotipos de género en la educación, revisar los contenidos de enseñanza y promover condiciones igualitarias para el acceso y la permanencia educativa. También tenemos otro convenio que es a partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmado en 1994, donde reconoce que la educación desempeña un papel fundamental para la transformación de los patrones socioculturales que reproducen la violencia y la discriminación. De igual manera, tenemos la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing, donde consolidó la transversalidad de género como una estrategia internacional orientada a integrar esta perspectiva en todas las políticas públicas, particularmente en el ámbito educativo. Y bien, ahora me voy al plano nacional, ¿sí? Donde la perspectiva de género, pues también encuentra este marco jurídico, donde también encuentra, perdón, este sustento en el marco jurídico mexicano. Y comienzo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en el artículo 1, donde dice la prohibición de todas las formas de discriminación que atentan contra la dignidad humana, incluyendo aquellas basadas en el género. En su artículo 3, reformado en el año 2019, señala que la educación impartida por el Estado debe de ser inclusiva, integral y con perspectiva de género, reafirmando que el derecho a la educación implica también garantizar condiciones de igualdad y respeto dentro de la escuela. Así, también contemplé la Ley General la Ley General de la Educación, que establece que la educación debe fomentar la igualdad de género, la cultura de paz y la prevención de la violencia, además de señalar que los contenidos de los planes y programas de estudio deben de incorporar esta perspectiva de forma transversal. A ello voy a sumar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual reconoce la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención de violencia y en la eliminación de los estereotipos discriminatorios. Y nos vamos al ámbito escolar. Así que estos principios también se van a concretar en la propuesta de la nueva escuela mexicana y en el plan de estudios del 2022, del que hablé hace un momento, ¿sí? Donde la igualdad de género aparece como uno de los 7 ejes articuladores del currículum. Esto significa que la perspectiva de género no corresponde exclusivamente a una asignatura específica, sino que debe atravesar todas las áreas del conocimiento y las prácticas escolares cotidianas. Así que bajo esta lógica, pues matemáticas, historia, ciencias, lengua, educación física, tienen que cuestionar estas desigualdades, promover relaciones respetuosas y construir espacios libres de violencia. En eso consiste la transversalidad. Bien, y voy a retomar un documento pedagógico que es un libro sin recetas para la maestra y el maestro que plantea la necesidad de fortalecer la autonomía docente y transformar las relaciones de poder dentro del aula desde una perspectiva crítica, humanista y de género.
Asimismo, también, pues, los protocolos, ¿no? Institucionales que buscan también, pues, tener toda una serie de pasos para tratar estas cuestiones de acoso, de hostigamiento escolar, donde se reconoce que hay violencia de género y que están afectando la convivencia y el aprendizaje en estos centros escolares. Y aunque no lo anoté aquí, pero también lo busqué y esto pues lo conocí en las clases, fue este compromiso internacional, ¿no? Que se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en el Objetivo 4, que está relacionado con una educación de calidad, y el Objetivo 5, enfocado en la igualdad de género. Ambos reconocen que no puede existir desarrollo social ni justicia educativa mientras persistan condiciones estructurales de discriminación y violencia. Y bien, pues ya revisamos algunas de estas leyes y posiblemente pueda sonar una cuestión técnica o algo muy lejano, posiblemente tediosa. Pero bien, vamos entonces a hacer una pequeña actividad y vamos a jugar a ser el abogado del diablo. Así que les voy a lanzar una frase, pues posiblemente típica, que a lo mejor han escuchado en su escuela, ¿no? Y pues a ver, bueno, y si la quieren responder, pero el reto es, si si una o un colega de la sala de maestros o maestras les dice, ay, ya van a empezar con su perspectiva de género. Eso es pura moda política del gobierno. A mí me contrataron para enseñar mi materia y punto, no para educar niñas de cristal. Entonces, basado en lo que acabamos de decir, ¿qué es lo único que tendríamos que responderle para aclarar que no es una opción? ¿Alguien quiere contestar? Maestra Cintia, la maestra Rosalinda Herrera Ujú. refiere, la escuela debe ser un espacio seguro, humano y digno, donde cada estudiante se sienta respetado, escuchado y protegido. Por ello, sensibilizarnos y actualizarnos en estos temas no es opcional, sino una responsabilidad ética y profesional. Gracias. Bien, también en este sentido, también para no caer en confrontaciones, pues podemos señalar algunas de estas leyes, ¿no? De estas normativas que acabamos de señalar, ¿sí? Y aclarando, pues, que no es una moda, ¿no? Sino que está, pues, dentro de nuestra Constitución, dentro de la nueva escuela mexicana, y que en ese sentido debe de estar presente en nuestra manera de educar. Así que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y para esto puse esta imagen, ¿no? Que el marco jurídico internacional y nacional es como los planos de una construcción de un edificio seguro. Nos dice dónde deben de ir los pilares para que el techo no se caiga de las niñas, pero el plano no, no construye el edificio. Quienes lo van a construir somos nosotras y nosotros dentro del aula. Así que esas prácticas cotidianas, esas prácticas que hacemos en la escuela, deben de ser parte de estos pilares para poder construir ese ambiente del que estamos señalando, ¿no? Tenemos que ser parte de esos cimientos para que no se caiga nuestra aula a través de todas estas cuestiones que ya hemos ido señalando, donde pues tenemos un estudiantado vulnerable ante las situaciones de violencia. Así que cada vez que ignoramos una burla sexista, estamos ignorando esa grieta en el muro, ¿no? A partir de estos planos. Cada vez que aplicamos esta igualdad sustantiva, estamos reforzando los cimientos. El compromiso es jurídico por parte del Estado, pero el acto de cuidado es profundamente pedagógico y humano por parte de nosotras y de
nosotros. Y bien, ahora ya vamos con esa parte, pues, donde estamos involucradas e involucrados, que van a ser los retos para la implementación de esta perspectiva de género en la escuela. Y ya les había mencionado al inicio que está dividido en dos partes. Y la primera, nosotros como docentes, como sujetos de cambio, y esta parte, pues, la retomo mucho del doctor Manuel Quiles, porque siempre nos señala, ¿no?, que para cambiar, pues los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros. Por lo tanto, la educación, sí tenemos un marco jurídico donde incorpora todas estas perspectivas de género, pero este desafío no va a ser legal, sino el desafío tiene que ver con nosotros, con transformar estas prácticas discriminatorias que a veces reproducimos de manera inconsciente, ¿sí? Porque ya son parte de estos patrones que hemos ido normalizando. Por lo tanto, pues les escribo aquí que la transformación educativa no empieza en una reforma legal, sino en la silla del profesor. No podemos pedirle a nuestro estudiantado que sea libre de prejuicios si nosotros no hemos tenido la valentía de cuestionar los propios. Y para esto, pues, también retomo algunos autores que tratan de explicar por qué a veces no queremos cambiar, no queremos transformarnos o ser conscientes de lo que está pasando en pues, en esta realidad. Y voy a empezar con Pierre Bourdieu, ¿no?, que habla del hábitus y que, pues, dice que cuesta tanto ver el sexismo, y no es en una cuestión de mala fe, sino que son esquemas de pensamiento tan integrados en nuestra mente que pues ya los hemos naturalizado, ¿no? Por eso no es tan fácil el cambio. Otra de las autoras que voy a tomar es Graciela Morgade, que menciona que el miedo o el pudor del docente también se puede sentir incómodo cuando se tocan estos temas, ¿no? O sea, hay creencias personales y por lo tanto no es tan fácil cambiarlas. Y para algunos también el hecho de tener ciertos privilegios, pues es no querer perderlos. Vamos con Nuria Varela, ¿sí? Quien trata de desmontar esta mala imagen de los movimientos feministas y ha mostrado cómo las sufragistas, ¿no?, han sido caricaturizadas, ¿no? Y en ese sentido, pues también ha generado todo un prejuicio. Por eso, esta manera de hablar despectivamente de estos movimientos feministas y de señalarlo como que la perspectiva de género es de mujeres. Y voy a comentar rápido, en una ocasión estábamos comprando aquí no es la central de abastos, donde está el rastro. No sé qué estaban platicando el vendedor con unas señoras y él les decía, no, dice, es que esas mujeres que solamente hacen revueltas es porque no tienen nada que hacer en su casa. Si estuvieran en su casa trabajando, ni tiempo les daría para moverse. Entonces, en este sentido, pues es esta imagen que se ha ido construyendo y de la que hablaré un poco más adelante. Paulo Freire también nos dice que para enseñar esta perspectiva de género, primero se debe de concientizar, y eso es algo muy importante. Así que si no nos liberamos de nuestros prejuicios, vamos a seguir reproduciendo estos modelos de dominación en el aula. Y bien, volvemos a tomar a Bell Hooks, ¿no?, quien nos va a enseñar que el aula ese es el espacio de libertad más radical y que el feminismo no es contra los hombres, sino es un movimiento de justicia que requiere de profesoras y de profesores apasionados y que reconozcan sus propios sesgos. Y por último, pues voy a tomar a Marina Subirat, ¿no?, quien nos va a hablar de que las escuelas mixtas
donde están estos niños y niñas en el mismo salón, pues cambió mucho los valores. Y por lo tanto necesitamos esta revolución de cuidados donde los docentes varones pues también tienen que involucrarse y no solamente las mujeres, ¿no? Generalmente recuerdo una actividad que hicimos en el último seminario cuando preguntaba, ¿no? Que qué era ser docente y la mayoría de las maestras respondió, pues mamá, enfermera, cuidadora, pero yo no recuerdo que los compañeros que estaban allí hubieran dicho qué papel tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, también habría que pensar que no solo las maestras tienen que tener esas responsabilidades, sino que estar dentro del aula, tanto profesor como profesora, tiene que hacerse cargo, ¿sí? En ese sentido, si se requiere del cuidado. Bien, así que es importante empezar a desmontar, pues, estos conceptos y aquí pongo unas preguntas que están relacionadas, pues, en primer lugar, con la cuestión de la infancia y habría que reflexionar, ¿no? En retrospectiva, preguntarnos, ¿cuál fue el primer mensaje que recibiste en tu infancia sobre lo que significaba ser un niño de verdad o una niña bien? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo te hizo sentir? Posteriormente, pues también habría que reflexionar si hubo algún juego, alguna carrera o un sueño que abandonamos porque nos dijeron que no era propio de nuestro sexo. ¿Cómo habría cambiado, ¿no? Nuestra vida si no hubiéramos tenido esa limitación? Y bien, estas reflexiones pues también las tenemos que llevar al aula actual, y en el salón de clases pues también ser conscientes, reflexionar de a quién, ¿no? A quién le permites enojarse o levantar la voz, a quién le exiges que sonría, a quién le perdonas las faltas de limpieza o a quién le exiges que sea, pues, ordenado. Así que estas preguntas tenemos que irlas trabajando poco a poco, pues, para lograr esta transformación. No es de la noche a la mañana, ¿no? Se tiene que ir trabajando como trabajamos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantas. Y en este sentido, retomo otra vez la gráfica anterior porque hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y es la cuestión de la responsabilidad. Y estos mismos autores nos hablan de que pues hemos aprendido, hemos heredado todo este aprendizaje, pero aquí lo importante va a ser cuestionarnos activamente sobre estos esquemas que hemos ido interiorizando. Lo mismo también tenemos que ver cómo hablar de estos temas pues genera incomodidad, pero al final entender también que somos docentes y que estamos en un crecimiento pedagógico del cual no podemos evadirlo. Lo mismo, tenemos que informarnos de manera crítica y responsable para ya no seguir reproduciendo pues todas estas cuestiones o esta forma de caricaturizar los movimientos, pues, en este caso de las mujeres. Lo mismo, constantemente tener ese compromiso ético eh, y liberar en nuestra propia aula, pues esta conciencia continua de cómo podemos transformar nuestra práctica pedagógica. Así que el aula, ¿no? Es un espacio de corresponsabilidad, así que tenemos que reconocer cuáles son nuestros sesgos para poderlos transformar. Y en este sentido, hay algo muy importante que aparece en la nueva escuela mexicana, que nos tiene que convocar a una revolución de los cuidados, y donde también los docentes, como ya lo mencioné, deben de tener un rol activo. Bien, dentro de esto también otro de los limitantes y desafíos que tenemos es cuando decimos no me corresponde.
A mí no me toca hablar de esos temas, son solamente para las maestras o solamente para el área de sociales, ¿no? Civismo o de historia. Entonces, ponernos estos obstáculos no nos va a ayudar a transformar, ¿no? La educación. Así que, pues no depende únicamente del profesorado, sino tenemos que pensar en que es todo un andamiaje donde se debe de ver también estas condiciones estructurales donde se desarrolla esta práctica docente. Por lo tanto, pues también reconocer que hay limitantes institucionales, ¿sí? Que van a dificultar en ocasiones incorporar pues estas herramientas de análisis. Otra de las limitantes, pues va a ser esta formación docente, esta capacitación, ¿sí? Posiblemente se han dado, pero aquí el problema es que son cursos breves, son cursos o talleres aislados, ¿no? Y realmente lo que necesitamos es una transformación de prácticas, de creencias y de formas en cómo nos relacionamos. Necesitamos, pues sí, cierto acompañamiento, y no solo es reconocer conceptos teóricos, es generar esos espacios donde podamos dialogar entre nosotras, entre nosotros, para compartir esas experiencias e ir construyendo estas herramientas pedagógicas. Y yo creo que esta es, pues, una de las tareas fundamentales. Estos cambios, como lo señalé, pues no son de la noche a la mañana. Por eso necesitamos trabajar en equipo para poder dialogar y reflexionar sobre, pues, cómo podemos erradicar estas situaciones que han generado esta vulnerabilidad a nuestro estudiantado. Y bien, hay otro elemento también que ha influido mucho y tiene que ver pues con los medios digitales y las redes sociales que constantemente están bombardeando a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantas, ¿no? Reproduciendo esta violencia simbólica, esta hipersexualización, estos discursos misóginos, basados constantemente en el dominio y la agresividad. Entonces, este impacto de estos mensajes también, pues, va a resultar parte de lo que tenemos, con lo que tenemos que trabajar. Por eso sigue siendo un gran reto en la escuela, pues, seguir fortaleciendo este pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico con perspectiva de género. Así que reitero que incorporar la perspectiva de género en la educación va a implicar enfrentar desafíos pedagógicos, culturales e institucionales que van más allá de modificar contenidos curriculares. Supone transformar prácticas cotidianas, abrir espacios de reflexión crítica y reconocer que la escuela continúa siendo un escenario donde se reproducen, pero también se cuestionan estas desigualdades sociales. Y bien, yo generé esta guía de autodiagnóstico, ¿sí? Que también después, eh, bueno, la presentación con gusto la puedo compartir, ¿sí? No tengo ningún problema, pero sí quiero enfatizar en este guía de autodiagnóstico porque posiblemente también nos ayude, ¿no? A ser conscientes de cómo estamos trabajando en esta cuestión con perspectiva de género. Así que, bueno, aquí yo lo pongo como para reflexionar después de nuestra práctica docente y son 5 elementos, ¿no? Y el primero es el uso de la palabra y el espacio. Así que la reflexión es, ¿a quién le doy la palabra con más frecuencia? ¿Es para que participen con ideas o para llamarles la atención? Y el reto es intentar observar en el centro del salón, ocupado por nuestros grupos, y darle la voz a quien suele estar en la periferia o está constantemente silencioso. Otro elemento de esta guía es el lenguaje de las expectativas y cuando elogio a una estudianta, lo hago por su apariencia o por su esfuerzo intelectual. Cuando regaño a un estudiante,
uso frase como los hombres no hacen eso o pareces niña. Así que hay que empezar a sustituir estos adjetivos de género por adjetivos de capacidad, como qué buen análisis, me gusta tu perseverancia o gracias por tu empatía. Bien, el tercer punto es sobre la división de tareas y roles. Y aquí la reflexión es, ¿a quién le pido ayuda para cargar las bancas y a quién para organizar el material o limpiar el pizarrón? Y el reto también es rotar esas responsabilidades de forma aleatoria. El cuidado del aula es responsabilidad, pues, de todas y de todos. Y esto también tiene que estar muy relacionado con lo que, pues, con las labores en casa. Y yo les puedo comentar que yo tengo estudiantas que a veces no llegan a la clase de la 1 o de las 2 porque son las encargadas de ir por el hermanito o del sobrinito, cuando deberían de ser actividades que se deben de rolar toda la familia, no solamente la estudianta. Y en ese sentido, pues estamos como acostumbrados a que, porque eres la mujer, te corresponde esa actividad. Entonces, creo que desde la escuela tenemos que enseñar y educar que las actividades nos corresponden a todos y a todas. Bien, continuamos con el siguiente elemento y la reflexión va en cómo reacciono cuando un niño llora o se muestra vulnerable. ¿Soy más tolerante con el enojo en los hombres o con el llanto de las mujeres? Ahí sí también tendríamos que checar. Y el reto es, pues, que tenemos que validar por igual las emociones y señalar, pues, que está bien sentirse como te sientas, que está bien, ¿no? Y preguntar si necesitas algo. Así que hay una frase, ¿no? Que habla de estas masculinidades tóxicas y de la fragilidad de lo femenino que también tenemos que ir, pues, transformando y quitando. Y por último, en esta guía de autodiagnóstico para reflexionar y transformar, es dentro de mis ejemplos, en la cuestión de problemas matemáticos o relatos históricos, ¿cuántas mujeres aparecen como protagonistas de la ciencia, el arte o la política? Y aquí lo importante es constantemente hacer referencias a todas estas mujeres que han participado en la ciencia, en la historia, en el arte, en la literatura. Si no las conocemos, pues entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del papel importante que han tenido en la historia, en nuestra vida? ¿Sí? Este, como ayer decía Max Arriaga, ¿no? En esta cuestión del eurocentrismo, pues también aquí estamos viendo esta parte de que solamente conocemos el papel que hacen los hombres, pero hemos dejado de lado toda, todas estas aportaciones de muchísimas mujeres en distintos ámbitos. Así que, si que, Maestras, sí. perdón, maestra Cintia, para ir como cerrando, para ir cerrando ya un poco el tema, creo que sobre Ujú, estas reflexiones que usted está haciendo, nos llegan comentarios importantes. Voy a estar como ya integrando los comentarios. El maestro ajá, Jorge Buitrón y la maestra Rosalinda hablan sobre la importancia de la responsabilidad compartida. La maestra Rosalinda dice que la escuela debe ser un espacio seguro y libre para poder hacer una transformación. Y la maestra Tere da un ejemplo sobre el arte de Gombrich, sobre la mm, valía de respetar a las mujeres artistas, ¿no? Que no se les ujú, reconoce a las mujeres. Y exactamente. referente también a esta parte de que las niñas y los niños, los comentarios un poco fuera de lugar, las niñas y los niños, definir los colores en que se visten o que las niñas no son buenas trepadoras de árboles, ¿no? Y creo que el tema nos da para mucho, da Sí, bastante para ir trabajando, es un tema bastante amplio y retomo los comentarios que hacen muchos de nuestros participantes que debemos empaparnos, ir innovándonos y transformando a esta parte de hablar de género. No solamente es una moda, creo que usted lo dijo perfectamente, hablar de la perspectiva de género no es solamente porque estemos en moda, sino es un imperativo y yo respondería a la pregunta que usted hizo, ¿por qué es importante? Porque es un reconocimiento a la justicia social.
Es indispensable ya lograr una verdadera transformación. Y retomo parte de los autores. Yo también agregaría a Malala, porque creo que ella habla desde el género, desde la educación. El tema, lo que nos decía, ¿no? Hablar la perspectiva de género dentro de la pedagogía nos recuerda que hablar de pedagogía educativa y de género es romper con estigmas, romper con situaciones que se tienen para poder crear una pedagogía con una perspectiva diferente y que hoy es empoderada, ya es relevante porque nosotros estamos hablando, creo que yo retomo mucho de los comentarios que se están haciendo para ir cerrando esto, 4 aprendizajes, incluso de lo que usted está comentando. Lo que aprendimos sobre la escuela y la pedagogía crítica. ¿Cómo vamos a hacer estos espacios incluyentes a partir de la transformación del mismo docente? La importancia real basada en la justicia social. Y esto lo retomo mucho de lo que dijo una de las participantes, que es Gloria Canedo, estuvo bastante participativa con nosotros, y Nini Joana Durán Monroy. La importancia real basada en la justicia para ir atendiendo toda esta parte de un rediseño, incluso de nuestros planes de estudio. Y esto me lleva al impacto de la generación. Cómo nosotros todavía, de cierta brecha de generación, cómo vamos a hacer una transformación social para que realmente las nuevas generaciones, como usted bien dice, dentro del aula, tengan ya un nuevo paradigma y se rompan estos arquetipos que todavía se tienen. Esta última pregunta que hizo, ¿a quién le hago más caso? Si llora, ¿una niña o un niño? ¿Con quién soy más sensible? Entonces, estos arquetipos se tienen que ir rompiendo. Y finalmente, creo que toda esta parte nos lleva al llamado a la acción como docentes. Es tener mucho el comentario que se hizo en redes ahorita en el Face mientras nos decían que es el aprendizaje, generar un compromiso urgente ya como docentes. Nosotros mismos tenemos que hacer esta transformación como docentes. En pocas palabras, ser el ejemplo de una transformación pedagógica que incluya el género. Creo que estos espacios han quedado para como una lente que miremos un mundo real y si realmente queremos transformar el mundo, tenemos que construir una transformación social verdadera. Por mi parte, creo que podemos ir cerrando, maestra. Yo quisiera hacerle una última pregunta referente a la perspectiva de género. Si pudiéramos, con todo esto que usted nos ha dicho, si tuviera que elegir un solo mensaje del un principio pedagógico para todos nuestros colaboradores, todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál sería? ¿Qué le gustaría que todos los que nos están escuchando y viendo se lleven el mensaje de la conferencia que usted nos está compartiendo? Ok, pues en ese sentido, creo que esta última lámina, ¿no? Es la intención de, no, la perspectiva de género no busca adoctrinar, ni tampoco generar o dar privilegios, ¿no? Ni en este sentido tampoco está reemplazando contenidos, sino es construir estos ambientes seguros de lo que tanto estamos señalando, reducir estas desigualdades y fortalecer la participación tanto de ellas como de ellos para garantizar estos derechos para aprender con dignidad, ¿no? Y lo que se busca es humanizar. Eso es lo importante. Y bien, Pues, sí, el final, bueno, al final algo que tenemos que tomar en cuenta es que además de ser docentes, también somos madres, padres, vecinos, vecinas, amigos, y en ese sentido, pues nuestra manera de comportarnos dentro del aula, pues también debe de ser en todos los espacios en los que nos movemos. Y esta perspectiva de género, pues tiene que ser también parte de nuestra forma de pensar. y pues por mi parte no resta más que agradecerle. Creo que nos deja con pensamientos, con grandes reflexiones y creo que un corazón enardecido que se, wow, ¿no? Quiero hacer este cambio, ¿no? Yo quisiera cerrar mi participación con usted. Antes que nada, agradecerle el poder colaborar. Y si bien es no podemos cambiar el pasado, creo que hablar a través de una pedagogía con perspectiva de género, tenemos un poder absoluto como docentes de poder transformar este futuro para poder hablar de igualdad, de equidad y de inclusión.
donde niñas, niños y nuestros jóvenes realmente tengan un futuro de certeza y de un cambio de transformación educativa, que es el sentido de la pedagogía. Muchas gracias, de verdad, maestra Cintia, un honor poder haber estado con usted. No, el honor es mío. Muchísimas gracias, sí, por este espacio, como ya lo señalé al principio. Y pues bueno, sí, este es un tema muy amplio y claro, en algún otro momento me invitaré. Muchas gracias Muchas gracias. a las dos. Gaby, muchísimas gracias por tu moderación. Cintia, mucho que pensar, mucho que reflexionar, muchos años de dominación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que están conectados vía Zoom y a los que nos siguieron por Facebook Live. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con otra interesante charla, conferencia que estaremos dando en este quinto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Nos vemos la próxima semana. Gracias.